La crisis de octubre, la cúspide de la Guerra Fría. La crisis de octubre, también conocida como la crisis de los misiles en Cuba, fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Un conflicto que puso al mundo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante 13 días de octubre de 1962, la humanidad sostuvo la respiración mientras los dos superpoderes más grandes del planeta se acercaban peligrosamente a un enfrentamiento que podría haber tenido consecuencias devastadoras. Antecedentes: el auge de la tensión. Para comprender la crisis de octubre, es necesario remontarse a la década de 1950 y principios de los 60, cuando la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó un punto álgido. En 1959, Fidel Castro lideró la Revolución Cubana y derrocó al dictador Fulgencio Batista, estableciendo un gobierno socialista en la isla. Esto preocupó enormemente a Estados Unidos, que veía a Cuba como una amenaza en su propia esfera de influencia. En 1961, la fallida invasión de Bahía de Cochinos, donde la CIA y exiliados cubanos intentaron derrocar a Castro, solo empujó a Cuba a acercarse aún más a la Unión Soviética en busca de apoyo militar y económico. Mientras tanto, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, buscaba una forma de nivelar el desequilibrio de poder nuclear que favorecía a Estados Unidos, especialmente después de que se instalara una red de misiles nucleares estadounidenses en Turquía, cerca de las fronteras soviéticas. El descubrimiento. 14 de octubre de 1962. El 14 de octubre de 1962, un avión de reconocimiento U-2 estadounidense sobrevoló Cuba y tomó fotografías que revelaron la presencia de instalaciones de misiles soviéticos de alcance medio y medio largo en construcción. Estos misiles, una vez operativos, tendrían la capacidad de alcanzar la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos en cuestión de minutos, lo que alteraba de forma dramática el equilibrio de poder nuclear. Cuando las imágenes fueron presentadas al presidente John F. Kennedy, el gobierno estadounidense entró en estado de alerta máxima. El 16 de octubre, Kennedy convocó a un grupo de asesores, conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, EXCOM, para evaluar las opciones y determinar la mejor manera de abordar la amenaza. El dilema de Kennedy: bloqueo o ataque. El EXCOM debatió intensamente sobre cómo responder a la presencia de misiles en Cuba. Algunas facciones, especialmente las militares, presionaban por un ataque aéreo preventivo seguido de una invasión a gran escala para eliminar la amenaza. Sin embargo, Kennedy temía que un ataque pudiera desencadenar una represalia soviética, ya sea en Europa o contra Estados Unidos, y posiblemente provocar el inicio de una guerra nuclear. Finalmente, el presidente optó por una tercera opción: un bloqueo naval a Cuba, denominado como cuarentena, ya que un bloqueo formal podría considerarse un acto de guerra. El objetivo era evitar que llegaran más armas a la isla y forzar a la Unión Soviética a retirar los misiles ya instalados. El 22 de octubre, Kennedy se dirigió a la nación en un discurso televisado, revelando la existencia de los misiles en Cuba y anunciando el bloqueo naval, advirtiendo que cualquier lanzamiento de misiles desde Cuba contra cualquier país del hemisferio occidental sería considerado un ataque directo de la Unión Soviética y resultaría en una respuesta militar total por parte de Estados Unidos. El punto de mayor tensión: el mundo al borde del abismo. La respuesta de la Unión Soviética fue desafiante. Khrushchev denunció el bloqueo como un acto de agresión y envió buques con armamento y suministros a Cuba, acercándose al perímetro del bloqueo naval. Mientras tanto, los misiles en Cuba continuaban siendo instalados y preparados, y las fuerzas militares estadounidenses y soviéticas se encontraban en alerta máxima. El 24 de octubre, los barcos soviéticos que se dirigían a Cuba se detuvieron ante la línea de bloqueo, pero la tensión seguía en aumento. Las horas pasaban lentamente mientras el mundo observaba cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se mantenían en una confrontación directa. Cualquier malentendido o decisión apresurada podría haber desencadenado un conflicto nuclear. El 27 de octubre de 1962, conocido como el Sábado Negro, fue el momento más peligroso de la crisis. Un avión de reconocimiento U-2
fue derribado sobre Cuba por un misil soviético, matando al piloto, el mayor Rudolf Anderson, y provocando un estallido de pánico en la Casa Blanca. Los asesores de Kennedy debatieron una respuesta militar inmediata, pero el presidente se negó, insistiendo en agotar todas las opciones diplomáticas antes de arriesgarse a iniciar una guerra nuclear. Ese mismo día, un submarino soviético B-59, que se encontraba cerca del bloqueo naval, fue detectado por buques estadounidenses y comenzó a recibir cargas de profundidad de advertencia para obligarlo a salir a la superficie. Desconociendo que solo eran advertencias, los oficiales soviéticos creyeron que había comenzado la guerra y consideraron lanzar un torpedo nuclear. Solo la intervención del oficial Vasily Arkhipov, quien se opuso a la decisión de sus superiores, evitó que se desatara un conflicto nuclear. El acuerdo, 28 de octubre de 1962. Después de días de tensión extrema, un rayo de esperanza surgió el 28 de octubre. Khrushchev anunció que la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba a cambio de una promesa pública de Estados Unidos de no invadir la isla y en un acuerdo secreto de retirar sus misiles nucleares de Turquía en un plazo de 6 meses. La crisis se desactivó gradualmente y ambas naciones comenzaron a desmantelar sus instalaciones de misiles. El mundo, que había estado al borde del abismo nuclear, respiró aliviado. Consecuencias y lecciones de la crisis de octubre. La crisis de octubre tuvo profundas repercusiones en la política mundial. Aunque la confrontación casi llevó al mundo a una guerra nuclear, el resultado final llevó a un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos y la Unión Soviética gestionaron sus relaciones. La línea de comunicación directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo, fue establecida para permitir una comunicación más rápida y evitar futuros malentendidos. Kennedy y Khrushchev se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de la aniquilación mutua y en los años siguientes iniciaron un proceso de distensión que resultó en la firma de tratados de control de armas, como el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963. La crisis de octubre fue un recordatorio brutal de los peligros de la Guerra Fría y de lo frágil que era el equilibrio entre la paz y la destrucción total. Sirvió como una advertencia de los horrores que una guerra nuclear podría desatar y marcó un momento en la historia en que la humanidad estuvo más cerca que nunca de la autodestrucción. Hoy en día, sigue siendo un ejemplo de cómo la diplomacia, la paciencia y la comunicación pueden evitar la escalada de un conflicto que amenaza con consumir al mundo entero. La reacción de Castro. Durante la crisis de octubre, el dictador cubano Fidel Castro jugó un papel complejo y fundamental en el desarrollo de los eventos. Aunque la crisis se centró principalmente en la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la posición de Cuba y las reacciones de Castro fueron cruciales y en muchos casos intensificaron la tensión del conflicto. La involucración inicial y la bienvenida a los misiles soviéticos. Después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, traicionada por la administración de Kennedy, Castro estaba convencido de que Estados Unidos intentaría invadir Cuba de nuevo. Temiendo por la seguridad de su régimen y buscando un aliado fuerte, Castro aceptó de buen grado la propuesta soviética de instalar misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de cualquier intento de invasión. Para Castro, estos misiles eran una forma de garantizar la supervivencia de su permanencia en el poder y de protegerse contra futuras agresiones estadounidenses. Enfado y desconfianza hacia la Unión Soviética. Durante la crisis, Castro se sintió cada vez más frustrado y desconcertado por la forma en que la Unión Soviética manejaba la situación. Aunque los misiles estaban siendo instalados en territorio cubano, Fidel Castro no fue informado completamente de todos los detalles de las negociaciones entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Esto generó un sentimiento de traición, ya que Castro veía que la URSS tomaba decisiones cruciales sobre el destino de Cuba sin consultarlo adecuadamente. La carta de despedida. El 26 de octubre de 1962, en lo que se conoció como el Sábado Negro, Fidel Castro estaba convencido de que una invasión estadounidense era inminente. En un acto de desesperación, envió una carta a Khrushchev, que pasaría a la historia como la carta de despedida. En ella,
Castro instó a Khrushchev a considerar lanzar un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos si se producía una invasión de Cuba, incluso sabiendo que este acto podría desatar una guerra nuclear total. Para Castro, la supervivencia del Estado socialista a 90 millas de las costas estadounidenses justificaban tomar medidas extremas, incluso si esto significaba la destrucción de su propio país y de gran parte del mundo. Tensión entre Castro y Khrushchev. La carta de Castro alarmó profundamente a Khrushchev, quien reconocía el peligro de un conflicto nuclear y no quería llevar el mundo a la destrucción total. A pesar de los intentos de Castro por convencerlo de la necesidad de un ataque preventivo, Khrushchev decidió optar por la vía diplomática y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Cuando Khrushchev finalmente anunció que la Unión Soviética retiraría los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba, Castro se sintió traicionado y enfurecido. El descontento de Castro. Tras el acuerdo, Castro nunca fue informado de las negociaciones secretas que llevaron al desmantelamiento de los misiles en Cuba. Cuando Khrushchev aceptó el trato con Kennedy sin consultarle, Castro reaccionó con indignación. Lo vio como una capitulación soviética y una traición a la causa revolucionaria. No solo se retiraron los misiles, sino que también se retiraron los bombarderos soviéticos de largo alcance que habían llegado a Cuba, lo que Castro interpretó como una señal de que la URSS no estaba dispuesta a defender realmente a Cuba si el conflicto continuaba. A partir de ese momento, la relación entre Castro y Khrushchev se deterioró considerablemente. Fidel Castro dejó claro que Cuba había sido tratada como un peón en el juego geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y aunque continuó siendo un aliado de la URSS, la desconfianza y el resentimiento hacia los soviéticos marcaron su postura en los años siguientes. Conclusión. La posición de Fidel Castro en la crisis de octubre. Aunque Castro no tuvo un papel directo en las negociaciones finales entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su reacción durante la crisis dejó claro que, para él, la lucha contra la influencia estadounidense y la defensa de su régimen estaban por encima de cualquier consideración, incluso si eso significaba enfrentarse a la perspectiva de un conflicto nuclear. La pregunta final sería, si el dictador hubiera tenido voz en el conflicto, ¿cómo crees que sería el mundo hoy?